Bueno, ahí vamos. Bueno, espero que hayan podido terminar con las preguntas y las vamos a mirar una por una. Simplemente he puesto aquí el enunciado de la primera. Y es cierto que estábamos acostumbrados cuando pensábamos en el campo complejo, cuando nos encontrábamos con una expresión como esta, perdón, cuando estábamos en el campo real, voy a decir de nuevo, que cuando nos encontrábamos con una expresión como esta, que en el denominador decía 1 más z más x al cuadrado, decíamos esta función no tiene ningún problema en el campo de los reales, porque no existía ningún valor real puesto aquí a anular este denominador. ¿sí? Pero ahora, porque efectivamente no había ningún x que elevado al cuadrado nos diera menos 1, ¿está bien? Pero ahora que hemos completado, hemos extendido nuestra definición del plano de los complejos, encontrar un valor de z que elevado al cuadrado nos dé menos 1 es francamente posible, ¿está bien? Así que la primera de las opciones no es válida, no son todos los z del plano complejo, porque hay valores de z que elevado al cuadrado es 1, por ejemplo, en la unidad imaginaria, el número i, ¿está bien? Pero además tendríamos que considerar esta idea de que el valor de z que anula el denominador sería aquel tal, o lo podríamos calcular de manera tal, que fuera la raíz cuadrada del número menos 1. Y hemos visto en el inicio, hace unas clases ya, que la raíz cuadrada de un número complejo, en este caso el menos 1, tiene dos resultados posibles. Así que no solamente z igual a i va a ser el valor que hace 0 el denominador, sino que va a haber otro más, y que además se encuentra separado un argumento pi, así que en realidad la respuesta correcta a los valores de z que anulan el denominador y que escribiríamos del dominio serían el valor de z igual a i y el de menos i. ¿Está bien? Así que incluimos este ejercicio para empezar a recordar y ubicar que la única preocupación que nos tiene que caber cuando analizamos el dominio de las funciones es que el denominador se haga 0. Si es un cociente, el denominador no debe ser 0, y si es 0 en algún punto, ese punto queda excluido del dominio. ¿Está bien? Así que sería una de las únicas restricciones que nos va a quedar, un denominador 0, porque las raíces de números negativos ahora sí van a estar definidas, y además, me adelanto, el logaritmo de 0 no va a estar definido, pero hasta va a estar definido en unas clases más nada más, hasta va a estar definido el logaritmo del número negativo. ¿Está bien? Bueno, si hay alguna duda en cuanto a las opciones o por qué no alguna, lo preguntan, ponen el audio y lo preguntan. Si alguien escribe en el chat, alguno de los profes, Gabriel o Alba, por favor me lo cuenta, que recuerden que no lo veo. Bueno, voy con la pregunta número 2. Bueno, ahí se me comieron unas palabritas. Dice, dada la función z cuadrado más 3 menos 2i, las expresiones de u y b son alguna de todas estas. Bueno, si uno creyera que z cuadrado, este z cuadrado que está acá, es igual a x cuadrado más y, capaz que elige alguna de las dos primeras opciones. No son correctas esas opciones. Lo que uno tendría que usar o hacer para describir cuál es el u y el b sería desarrollar el z cuadrado, o sea, encontrar la expresión del z cuadrado y después desarmar cuál es la u y cuál es la b. ¿Está bien? Si hiciéramos eso, si hubiéramos hecho eso, si recordáramos cuál es el cuadrado de z, encontraríamos que la opción es la tercera. ¿Está bien? Y si alguien equivocó y puso la cuarta, es porque probablemente no tuvo en cuenta que dentro de la b solo incluimos la parte imaginaria del número w. Y la parte imaginaria, por supuesto, no abarca la unidad imaginaria. ¿eh? Esa era la única diferencia entre la tercera y la cuarta opción. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? No. Bien, vamos con la siguiente. Este enunciado se preguntaba acerca de cuáles serían funciones de tipo multivaluadas, porque efectivamente no vimos ejemplos en nuestra clase, sí lo mencionamos, y la idea de función multivaluada sería que a cada valor de z le corresponde más de una imagen, es decir, más de un w. Eso sería una función multivaluada. Entonces, de las opciones, si uno la analiza, dice, bueno, argumento de un número z.
argumento común de un número z. Hemos visto que son muchos los valores posibles de los ángulos, porque uno nombra uno y después le agrega múltiplos de vuelta. Esa efectivamente es multivaluada. También es multivaluada esta que define la raíz cuarta de un número z, porque recuerden que hemos estado trabajando que la raíz cuarta de un número complejo ofrece 4 resultados. Hay 4 números que uno obtiene de la raíz cuarta de un número z, que es lo mismo que decir, hay 4 números que elevados a la cuarta me dan lo mismo que este z. Así que esas dos opciones son funciones multivaluadas. No lo son las otras dos opciones, esta, porque cuando uno toma un número z, el módulo de ese número z, es decir, la distancia al origen, es un número único, un número real, positivo, pero es único. Así que esta no sería una función multivaluada, sino que sería una función 1 a 1. ¿Sí? Profe, Sí. Sí. en esa opción no te dejaba seleccionar más de una. No me digas. Ah, En muy ninguna te bien. dejaba seleccionar más de una. Ah, ese es un error nuestro, entonces, de la programación que hemos hecho. Mira vos, Claro, había varias que no se podía seleccionar más de una. te Por ejemplo, yo ahí borraba. puse argumento de Z una sola y me lo marcó como bien. La Ajá. Z a la un cuarto no lo pude marcar. Ah, mira vos. Bueno, ese es un error nuestro. Gracias por avisar, ¿eh? Esta organización, probablemente ese error corresponda con algo que he hecho yo, ¿está bien? Que esta es la primera vez que lo escribía. Bueno, gracias por avisar. Bueno, vamos a tener más cuidado con eso. Bueno, así que si alguno no ha marcado más de una, quizás ha sido porque no lo ha dejado. Pero sí algunos marcaron esta como correcta, módulo de z, y esa no es una función multivaluada. ¿Sí? Lo que sí pasa es que es una función que a varios z le asigna el mismo módulo, pero eso no es lo multivaluado. Lo multivaluado es al revés, es que a cada z le asigne varios w. ¿Está bien? Tampoco es multivaluada, y algunos también la eligieron, la función argumento de z. Justamente argumento de z con mayúscula, el argumento principal, es univaluada, porque a cada z le asignan solo un valor. ¿Está bien? Espero que quede claro entonces por qué no son la segunda y la cuarta. Bueno. Hago una Sí. observación. Sí. Acá me parece lo novedoso, sobre todo hablando de las raíces, es que las vamos a considerar funciones. En esto de abrir el juego y pensar que existen funciones multivaluadas, o sea, más de una imagen para un único elemento del dominio, como operación matemática esto ya pasaba en los números reales. Digo, la raíz cuadrada de un número positivo, uno podía pensar que pensando en su gráfica, que había más de una imagen posible. Sin embargo, restringíamos eso por la definición de función. Acá todas las soluciones, por ejemplo, de una operación, como puede ser la raíz cuarta, en este caso, como la tercera opción, van a formar parte de la imagen y entonces es una función. Si no supiéramos esto, en realidad el listado de estas cuatro opciones que se plantean en esta pregunta podrían ser simplemente operaciones y no necesariamente funciones. Nosotros, bajo esta definición de que existen las funciones multivaluadas, no solamente son operaciones matemáticas o cálculos necesarios para determinar, por ejemplo, un argumento, sino que las podemos definir como funciones también. Esto es lo que me parece diferencia con algunos casos que se presentaban en el cálculo de variable real, ¿no? Bien, bien, bien. Eso es lo que queremos ubicar, ¿no? Las diferencias, sobre todo con lo que ya conocemos. Bien, gracias, Gabriel. Seguimos entonces, si no hay otra observación más. Otra pregunta así conceptual o para ir afianzando ideas es acerca de qué vamos a mencionar o qué vamos a conocer como el mapeo de una función. No es las opciones, bueno, también eran dos. Las imágenes el mapeo es encontrar la imagen de algún subconjunto del dominio, es encontrar el I de eso. Y recuerden esta idea de que hay dos gráficas, pues, dos planos para representarlo. La idea que queremos desterrar es esta primera, que no es posible construir la gráfica de una función de variable compleja. No hay gráfica, ¿está bien? No puedo decir la gráfica del z cuadrado es tal cosa, no. A lo sumo puedo encontrar cuál es la imagen de algunas curvas
del plano complejo a través de la transformación z cuadrado. Así que, desde ese punto de vista, cualquiera de las dos siguientes opciones eran opciones correctas. ¿Ven? El estudio de la transformación de cierta región, también esa es una definición muy habitual que vamos a usar. Cómo transforma determinada función una región del plano. Lo importante para nosotros es esto, desterrar la idea que muchas veces tenemos la tentación de hablar de la gráfica de una función de variable compleja. Y la siguiente pregunta tenía que ver con la idea de límite finito, si se quiere, y dos situaciones queríamos aclarar. Que el hecho de que el límite de una función exista no tiene que ver con lo que vale la función en el punto. Y esa primera opción es la que hace referencia a eso. ¿Está? Dice, si el límite de una función es L, cuando z tiende a z0, ¿eso está relacionado con esto que es la función evaluada en z0? No. ¿Está? La idea de límite es un concepto y la idea de la definición de la función en el punto es otro concepto. Que a veces pueden coincidir, sí, pero que en general no refieren al mismo concepto. Por eso la primera no es una afirmación que debemos considerar verdadera, porque no es verdadera siempre, solo en algunos casos, que es justamente lo que vamos a seguir charlando después. Y la segunda de las opciones también quiere separar esos conceptos del de límite y el de la definición de la función en el punto, porque dice, si una función no tiene límite, cuando z tiende a z0, entonces la función no está definida en z sub 0, no, tampoco es cierto, porque uno puede tener una definición, como en los ejemplos que vamos a ver, que aparecieran en las funciones que estaban de ejemplo al final de este cuestionario, hay definición de la función en el punto, y sin embargo puede la función no tener límites, ¿eh? Puede haber un valor asignado para un valor z0, y sin embargo la función no tener límites. Así que la idea si alguien contestó alguna de las dos primeras, la elija como verdadera, debiera poner el esfuerzo en enfocar que el límite es un concepto y la definición de la función en el punto es otro, y que cuando esas dos ideas se juntan, hablamos de la continuidad, ¿eh? Pero no todas las funciones serán continuas. ¿Eh? Bien, y las otras dos debieran estar como posibilidades de respuestas verdaderas, que hablar de que el límite de una función cuando z tiende a z0 es hablar de que el límite es L, es hablar que las imágenes de los puntos cercanos al z0, las imágenes de ellos están próximos al L. Y por último, para hablar de que cuando vamos a decir, por ejemplo, que el límite de una función no existe, reforzar la idea que por distintos caminos obtenemos distintos valores, ese será uno de los casos donde decimos que el límite no existe. Y bueno, la otra pregunta tenía que ver con hablar de cuándo el límite lo vamos a nombrar como infinito, que eso sí es lo nuevo que vamos a ver hoy. La función será infinito cuando, en general vamos a decir que cuando nos movemos en las proximidades de z sub 0, sus imágenes, su f de z, se encuentran en una región alejándose del origen, ¿está bien? No del centro. Su f de z se va hacia el infinito. Y como hemos visto, el infinito en el plano complejo no está en una dirección única, sino que su módulo tiene que crecer, puede ser en cualquier tita, pero su módulo, su R, su módulo de fz tiene que crecer, y esa es la idea del límite infinito. Como tal, entonces, van a ser posibilidades de límites infinitos, la segunda y la cuarta. No tiene que ver necesariamente con que la función esté definida o no. De nuevo, la idea del límite y la definición no son siempre los mismos. Y puntualizar para definir por qué elijo una y no esta, y no la otra, en estos dos casos, porque decir que la función crece indefinidamente no es acertado para el plano complejo, porque decir que crece sería decir que es muy grande, y muy grande en el plano complejo no es posible mencionarlo porque recuerden que decíamos no hay una relación de orden en el conjunto de los números complejos. Es decir, no es posible decir que tal número complejo es más grande que otro. ¿Está bien? A lo sumo, lo que sí podemos decir, el módulo de tal número es más grande que el otro. Por eso no es acertada la tercera opción y sí lo es la segunda. Y la última opción es probablemente una de las ideas que vamos a ver hoy
en algunos ejemplos, es que cuando se trata de una expresión de una función que sea un cociente, esa expresión va a tener como límite infinito para aquellos valores de z donde su denominador tienda a cero. La misma idea que conocíamos de los números reales, cuando el denominador en su tendencia de z al z sub 0 se arrime a 0 y el numerador no lo haga, entonces ese va a ser un límite infinito también. Bueno, estas son las 6 primeras preguntas que teníamos para en el cuestionario. ¿Está bien? Nos quedan un par de preguntas más referidas al concepto de límite, que esas las va a compartir Alba, ¿no es cierto? Sí, ahí Bien. comparto pantalla. Bueno, en relación a la definición de límite o los límites que nos encontramos en cálculo de variable compleja, tenemos básicamente 3 límites. Límite, que es el límite para cuando z tiende a z0 y obtenemos, bueno, a ver, ahí lo explico con el dibujito porque la definición viene después. Lo que decimos cuando hablamos de límite a secas de una función, cuando z tiende a z0, tiene que ver con esta representación gráfica. Podemos observar que a medida que z se acerca a z0, el f de z se acerca a L. Esta sería la representación gráfica que tiene que ver con la definición de límite. Cuando hablamos de límite infinito, la representación gráfica tiene variantes. Decimos que a medida que z se acerca a z0, el valor de f, es decir, la imagen de z, se aleja del origen. Es decir, la distancia al origen o al módulo se hace cada vez más grande. Y cuando hablamos de límite en el infinito, lo que decimos es que tomamos un z, partimos de un z que está suficientemente alejado del origen, sin embargo, la imagen permanece cerca del valor del límite. Estas serían las formas gráficas de identificar las 3 definiciones de límite. Cuando les asociamos la definición, lo que decimos, más allá de las palabras que se han mostrado acá, es que una función tiene límite en la medida en que, dado un épsilon, podamos encontrar un delta de forma tal que los zetas que viven dentro del disco de radio delta van a tener su imagen dentro del disco de radio épsilon con centro en L. El límite en el infinito tiene su variante, que significa que dado un épsilon, podemos encontrar un delta, de modo que los zetas que viven dentro del disco de radio delta van a tener su imagen fuera del disco de radio 1 sobre épsilon y centro en el origen. Y cuando hablamos del límite en el infinito, más allá de la definición, que la podemos asociar y podemos escribirla en términos matemáticos, lo que tenemos que poder decir o interpretar de la representación gráfica, siempre partimos de que el épsilon es un valor conocido que nosotros elegimos, y lo que vamos a decir es que podemos encontrar un delta, de forma que cuando nosotros tomemos un z en el dominio de la función que esté suficientemente alejado del origen, la imagen va a estar comprendida dentro del disco
de centro L y radio epsilon. Bueno, la idea era que pudieran observar las tres representaciones gráficas y comprender por qué estas representaciones eran diferentes, porque nos estaban diciendo cosas diferentes. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto. Bueno, en este caso estarían respondidas las dos primeras preguntas. En el primer caso preguntaban, había una imagen que estaba vinculada a límite en el infinito. O sea que lo que debíamos contestar, si la representación gráfica era esta, que se trataba de límite en el infinito. Bueno, paso a la última pregunta. Donde nos preguntaba, nos daba una serie de funciones y nos les preguntaba en cuál de las opciones podíamos afirmar que las funciones definidas eran continuas en todo el plano complejo. Lo primero es tener en cuenta que cuando definimos estos criterios de continuidad, siempre los definimos en un punto, para decir que las funciones son continuas en el plano complejo, deberían ser continuas en todos los puntos que pertenecen al plano complejo. Bueno, y las opciones eran, la primera era esta función. Lo primero que tenemos que ver es si la función está definida, en este caso, en todos los puntos del plano complejo. Entonces la vamos a mirar y vamos a ver dónde puede tener problemas esta función. Como hay un denominador, vamos a tener problemas cuando ese denominador se haga 0, y observamos que ese denominador se va a hacer 0 en los valores donde la raíz de z sea igual a 1, y eso ocurre en más menos 1. O sea que acá pongan que z es distinto de 0 no tiene nada que ver. O sea, esta función, la que está acá, la primera forma, 1 sobre 1 menos z, raíz de z, tiene problemas en más menos 1, no tiene problemas en 0. O sea que si bien esta función está definida de manera distinta para z0, no tiene importancia porque debería estar definida en todo caso donde la función tiene problemas, y en este caso no ocurre. O sea que esto es falso. La otra función que teníamos que analizar era la que se muestra, y nosotros nos fijamos dónde puede tener problemas esta función, y esta función sí va a tener problemas en 0, porque en el denominador tenemos z conjugado, y en 0 está el z conjugado es 0. Motivo por lo cual en 0 sí tiene problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tratar de ver si esta función tiene límite, y en todo caso, si el límite es igual a 1. Entonces, vamos a empezar a buscar si esa función tiene límite. Vamos a recurrir a la escritura exponencial. En el numerador tenemos z y en el denominador z conjugado. Cancelamos los módulos y lo que podemos observar es que el límite termina siendo una función del argumento de z, con lo cual significa que el límite no es único. Tenemos un montón de posibilidades para el valor de este límite. Concluimos entonces que el límite no existe. Si el límite no existe, mucho menos vamos a poder redefinir esta función en z0. Entonces esta función no es continua en 0, por lo tanto no es continua en todo el plano complejo. Vamos a ver el otro ejemplo. En este caso tenemos en el denominador módulo de z cuadrado y nuevamente tenemos problemas en el 0. Vamos a hacer lo mismo que recién. Vamos a tratar de calcular el límite, y si ese límite es igual a 1, vamos a poder decir que es continuo en todo el plano complejo. Cuando calculamos el límite, sabemos ya de
nuestras prácticas en la unidad 1, que cuando hacíamos z por z conjugado, esto era igual al módulo de z al cuadrado, con lo cual este límite nos queda igual a 1. Y como la función en z igual 0 está definida como igual al valor del límite, vamos a poder decir que en este caso la función es continua en todo el plano complejo. Y la última función nos mostraba una función que era un polinomio, es una función que no debería presentar problemas, sin embargo está definida de este modo. Entonces, para saber cuál es el valor de la función en i, como se trata de un polinomio, si nosotros queremos encontrar el límite de la función, cuando la función es un polinomio, aplicamos las propiedades del límite, sabemos que el límite de la suma es la suma de los límites, y eso es equivalente a decir, tomo paso al límite, es decir, evalúo la función, en este caso en i. Cuando operamos, el resultado que obtenemos es i menos i menos i cuadrado. Este resultado nos da 1. Sin embargo, la función está definida con otro valor, está definida con menos 1. Por lo tanto, decimos que esta función tampoco es continua en todo el plano complejo. Por supuesto que en el práctico hay ejercicios que tienen, bueno, que son más laboriosos y hay que tener en cuenta muchas más cosas, pero bueno, en principio la idea de esta propuesta había sido que uno vea una función que está definida en dos partes no significa que es continua, que por ahí es un error que aparece presentado. Que esté definida en dos partes parece ser que ha sido redefinida y no siempre es así. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, no apareció nada, Alba, en No, cuanto este, a los comentarios. ahí vuelvo a leer. Bueno, Listo. ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de alguna de las respuestas que estaban propuestas en el cuestionario? A mí me quedó duda con el módulo de z de la función. ¿No se podría representar una circunferencia? A ver, la función como tal, Andrés, a cada valor de z, ¿qué le asigna? El módulo sería. El módulo, ¿está bien? O sea, a cada z que es complejo, le asigna un valor real, que es su módulo, como vos bien decís, ¿está bien? La idea de función multivaluada sería una función que a cada valor de z le asigna más de una imagen. ¿Se entiende? Ah, claro, acá sería al revés. Al módulo diferente, a los diferentes z, negativo, positivo, le asignan el Bien, mismo a todos módulo. los z, como vos estás mirando, de la circunferencia que estás pensando, Andrés, a todo y cada uno de esos z le asigna la misma imagen. ¿Está bien? Esa idea tuya es correcta. Hay muchos z que tienen la misma W. ¿Está bien? Pero eso no es el sentido de la definición de multivaluado. Es al revés, es invertido. Muy bien, Andrés, tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta de que hayan quedado con duda de alguna de las opciones propuestas? Bueno, entonces damos paso a Gabriel, que nos va a contar algunos ejercicios resueltos de la guía, Gabriel. Sí, así es. Presento entonces la pantalla y empezamos con eso.
Bien, al final de la unidad 3 aparecen dos ejercicios. Con uno de ellos ya estuvimos trabajando, que es con el ejercicio 3.5, donde nos solicitaban el cálculo de algunos límites. Particularmente se habían seleccionado aquellos cuando z tendía a un valor determinado, z0. La idea de retomar el ejercicio 3.5 entonces es para los casos que se presentan como propuesta cuando la variable z tiende al infinito, para aplicar los conceptos que han leído en nuestro texto y que hemos discutido en la primera parte de esta clase. También vamos a abarcar algunos de los ejercicios de continuidad que son o están presentes en el ejercicio 3.6 en todos sus incisos. Vamos a presentar alguna discusión sobre alguno de ellos, sobre alguno de los casos que ahí se presentan. Empezando con el 3.5, la consigna de todo el ejercicio 3.5 y entonces de todos sus incisos es calcule los siguientes límites. El inciso B plantea el límite para cuando z tiende a infinito, es lo que adelantaba recién, de una expresión compleja, ¿sí? Que no está representada en función de z directamente, sino en función de la parte real y la parte imaginaria de la variable, ¿sí? Donde dice x, donde dice y, estamos pensando en la parte real y en la parte imaginaria de la variable z. La existencia entonces de este límite hace que tengamos que estar trabajando con esta expresión y con algunas de las propiedades que eran presentadas para cuando z tendía a z0 y que vamos a estar ampliando esa presentación de esas propiedades para estos casos también cuando z tiende a infinito. Nos preguntamos entonces ¿qué significa que z tienda a infinito? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y anticipábamos en las discusiones de hace un instante que estamos pensando en que la variable se aleje indefinidamente del origen. Por lo tanto, tenemos, valga la redundancia, infinitas posibilidades para llegar a números complejos, puntos del plano, de módulo enorme, ¿sí? Tenemos infinitas posibilidades entonces de alejarnos del origen. Entonces ya, a diferencia de la variable real, no vamos a decir, como lo decíamos con la variable x, que x tiende a más infinito o a menos infinito. Teníamos dos caminos posibles para alejarnos del origen sobre una recta numérica. Ahora, en realidad, esa idea caducó, ¿está bien? Y entonces vamos a llegar, o vamos a pretender llegar al infinito desde múltiples caminos. Esta idea, sobre todo para este tipo de expresiones donde calcular el límite no es tan sencillo como un paso al límite o como algunas factorizaciones que nos permitan encontrar el comportamiento de la expresión para la tendencia de la variable, esta idea de varios caminos puede ser utilizada, como lo decimos en la clase anterior, para desechar la existencia de un límite, ¿no? Y cuando las expresiones son complejas, en lugar de poner o tratar de escribir esta expresión en función de z, como nos enseñaba Alba en la clase pasada, donde dice x, podríamos poner una expresión en función de z y z conjugado, donde dice y también, hicimos una práctica relacionada con esto, podremos estar pensando en por lo menos probar con algunos caminos, que seguramente va a ser un proceso mucho más sencillo, porque la expresión sería más sencilla, para desechar la posibilidad del límite. Si por dos o tres caminos da la casualidad que el límite es el mismo, habrá que buscar alguna estrategia que permita generalizar el procedimiento para el cálculo del límite, y eso que es o que podría ser una intuición, corroborarlo genéricamente para todos los caminos de z hacia el infinito, ¿no? Creo que no va a ser el caso de este ejercicio. Vamos a pensar entonces en alejarnos del origen por dos caminos para ver qué pasa con el límite. Un camino podría ser esa recta, una recta horizontal, particularmente yo he elegido que pase por y igual a 1, por lo tanto el límite que vamos a calcular para cuando z tiende a infinito será equivalente a cuando y sea igual a 1 y x tienda a más infinito. Acá sí vamos a decir, o a volver a utilizar esta notación más infinito,
entendiendo que x es un número real, entonces se puede estar representando nuestra recta numérica y tenemos sí, entonces dos posibilidades de llegar a más infinito sobre un número real, más infinito o menos infinito. Esto seguramente ustedes lo manejan ya con mucha precisión y es bastante común para ustedes porque han estado trabajando en más de una variable, ¿no? Entonces seguramente no estoy diciendo nada nuevo. Otro camino por el que vamos a probar es por una recta vertical, en este caso, x igual a 2, e y o y que tiende a más infinito va a ser el otro camino que propongo para esta resolución. Ya se están dando cuenta, por supuesto, que hay infinitas posibilidades de resolver esto si se elige este procedimiento, porque estos son dos de los caminos posibles para alejarnos del origen, ¿no? Podría ser, como decíamos la clase pasada, cuando intentamos llegar a un punto, en este caso no intentamos llegar a un punto, sino alejarnos del origen, que nos alejemos por una parábola, por una recta oblicua, por alguna otra curva que no sea ninguna de estas dos, ¿no? Empecemos por el primer caso. El límite de la expresión de la consigna para cuando z tiende a infinito, entonces lo voy a pensar como el límite de la parte real más el límite de la parte imaginaria. Y es igual a 1, x tiende a más infinito para los dos términos, ¿no? Ahí aplicamos algunas de las propiedades. En el primer término, cuando x tiende a infinito, esta exponencial también lo tiene, también tiene esa tendencia, eso quiero decir. Y el segundo término, el asociado a la parte imaginaria, para y igual a 1, directamente sería el límite de una constante, ¿no? Porque nos quedaría un medio. El límite de un medio para cuando x tiende a infinito es un medio. Por lo tanto, podríamos decir que como la parte real del resultado del límite tiende a infinito, el límite va a ser un límite infinito, ¿sí? Al menos para este camino que hemos elegido para acercarnos al infinito, ¿no? Insisto, este no es el resultado que estamos buscando, sino es, a partir de este camino, cuál es el comportamiento de la función que estamos analizando para z que tiende a infinito. Probemos por el otro camino. En el otro camino, entonces, hacemos lo propio. Calculamos el límite de la parte real, más y por el límite de la parte imaginaria de nuestra expresión. Insisto, esta estrategia es necesaria porque no está expresada nuestra función en función de z directamente. Ya vamos a ver algún ejemplo donde el abordaje del límite va a ser más sencillo, como mostraba Alba en algunos de los casos que utilizó para el cálculo o la determinación de la continuidad de una función, ¿no? En este caso, el límite de la parte real, cuando x es igual a 2, se transforma en el límite de una constante, ¿no? Porque esto es a la cuarta, e a la 2 al cuadrado, o sea, e a la cuarta. Por lo tanto, el límite de una constante, digo constante porque y es la que tiende más infinito en este caso, es la constante misma, e a la cuarta. En el segundo término aparece entonces la unidad imaginaria por el límite de esta expresión, que no depende de x, por lo tanto no la hemos modificado, y cuando y tiende a infinito, estaríamos calculando el límite en variable real, ¿no? Entonces nos quedaría el límite de infinito sobre infinito. Acá podemos seguir aplicando, por supuesto, las propiedades que utilizamos para el cálculo de límites de variable real, por ejemplo, el teorema, la regla de L'Hopital. Por lo tanto, quedó 2i sobre 2i, esto es 1. Entonces, en el próximo paso, podemos determinar que el límite es e a la cuarta más i por 1, o sea, más i. Notamos entonces que simplemente probando por dos caminos diferentes, la tendencia de la función no es idéntica, ¿sí? Por lo tanto, podemos asegurar que lo que nos solicitaba la consigna y era que determináramos el límite, no lo vamos a poder realizar ya que el límite no existe, ¿no? Entonces, un caso presentamos en este práctico donde acercándonos por dos caminos diferentes o al infinito, o dicho de otra manera, alejándonos del origen por dos caminos diferentes, obtenemos comportamientos distintos de la función. La conclusión será, como lo hacíamos con los reales, no existe el límite de la función cuando z tiende a infinito. Bien. No van a ser entonces los únicos casos que encontremos este tipo de límites. El inciso E, notarán que también la tendencia de la variable es hacia el infinito,
pero ahora la expresión ya está en función de z, ¿no? Por lo tanto, esto puede ser una ventaja a la hora de calcular el límite, siempre y cuando obtengamos resultados claros. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que tenemos que calcular ese límite, podríamos entonces estar utilizando algunas de las estrategias para el cálculo del límite que utilizábamos también con los números reales. Por ejemplo, factorizar una expresión. Eso podría ser sacar factor común z en numerador y denominador elevado a la mayor potencia. Eso hacíamos cuando la variable tendía al infinito. Eso es válido también aquí. Eso hace que podamos estar haciendo esa simplificación que se muestra acá, y nos quedará el límite para cuando z tiende a infinito de 1 sobre z más 1 sobre z. Cuando z tiende a infinito, el denominador nos quedaría infinito más algo que tiende a 0, porque 1 sobre z tiende a 0. En definitiva, nos quedaría 1 sobre un denominador que tiende al infinito, ¿no? Eso es 0. Sencillísimo el cálculo para este caso. Sea cual sea el camino hacia el cual tiende z, el resultado va a ser 0, y eso lo podemos asegurar porque el procedimiento que hemos utilizado es independiente del camino, ¿no? Y eso es bueno saberlo. Nuestro texto, más allá de que ya terminó el ejercicio, nuestro texto muestra un procedimiento que para este ejemplo sería un poco más largo, pero quise mostrarlo porque es una herramienta que podemos utilizar en algún caso, y es un cambio de variable. Dice nuestro texto: además podemos definir que el límite de f de z cuando z tiende a infinito será el límite de la función valuada en 1 sobre z para cuando z tiende a 0. ¿Esto qué quiere decir? Hacer como un cambio de variable, ¿no? Quizá no sea tan feliz la anotación para explicarlo como un cambio de variable, porque en lugar de llamarse z se llama 1 sobre z. En realidad por ahí es más fácil de verlo como con otro nombre en la nueva variable. Así lo he querido mostrar aquí, ¿no? Esto siempre y cuando exista el último límite, y entonces son límites equivalentes. ¿Qué aplicación tendría para este caso? Que ya que era tan sencillo, lo utilizamos como ejemplo. Pensemos que hacemos un cambio de variable, que a z le llamamos 1 sobre w, o que introducimos una nueva variable w igual a 1 sobre z, ¿no? Que sería otra forma de decir lo mismo. En nuestra expresión, en todos los lugares donde decía z, vamos a poner entonces 1 sobre w, el nombre de la nueva variable. Y si z tiende a infinito, como w quedaría igual a 1 sobre z, cuando z tiende a infinito, w tiende a 0. Insisto, w es 1 sobre z. Si z tiende a infinito, w tiende a 0. Por eso decía que esta es una forma, una notación quizás un poco más clara que la que se plantea en la consigna, simplemente por darle otro nombre a la variable, ¿no? Bien, si este límite existe, dice la teoría, entonces será equivalente al límite que queríamos calcular. Resolvamos, trabajemos un poquito en el denominador, sacamos el denominador común w cuadrado, de modo tal que nos queda una división de expresiones fraccionarias también. Hacemos esa división de expresiones fraccionarias, producto de los extremos, producto de los medios. Todo esto atendiendo a que, no lo dije, pero si hubiéramos hecho paso al límite al comienzo, en el primer paso, nos hubieran quedado dos expresiones, numerador y denominador, que tendían al infinito, ¿no? Por eso esto de reacomodarlo. Reacomodando esta expresión, ahora nos quedaría 0 sobre 0, pero con la salvedad de que podemos hacer una simplificación, porque estamos calculando el límite cuando w tiende a 0, entonces esa simplificación es válida. Y ahora al hacer paso al límite nos queda 0 sobre un denominador que tiende a 1, 0 sobre 1, entonces es 0, y por supuesto llegamos al mismo resultado. Daría la impresión que este camino es como más largo, ¿no? Ir por un camino largo, un resultado que era muy sencillo. No era el objetivo mostrar una alternativa más corta, al menos en este ejemplo, sino una alternativa igual de válida para que cuando sea necesario podamos aplicar este cambio de variable, y en algunos casos va a ser realmente más sencillo, ¿sí? Acá era simplemente mostrar dos caminos diferentes para el mismo resultado, para cuando z tienda a infinito, ¿no? Que, insisto, es una estrategia que podemos utilizar y se usa bastante. Bien.
Estos son los ejemplos que están planteados en las consignas de nuestro texto de cátedra para cuando z tiende a infinito. Veamos algunas aplicaciones del cálculo de límites a continuidad. Antes de empezar con esto de continuidad, quisiera preguntarles si hay alguna consulta para hacer. Paramos antes de empezar con estos ejercicios, sobre los anteriores, por supuesto. Yo, profe, Sí. en la diapositiva anterior, Sí. a la izquierda, cuando hicimos la primera forma, no entiendo Sí. por qué da 0. Ah, bueno, bien. Cuando z tiende a infinito, pensemos en el denominador. Bueno, hicimos acá esta simplificación, ¿no? Cuando z tiende a infinito nos quedaría en el denominador infinito más 1 sobre infinito. Estamos diciendo en realidad algo que tiende a infinito más algo que tiende a 1 sobre infinito. 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0, entonces en el denominador nos quedaría infinito más 0. ¿Sí? Infinito más 0 es infinito. Por lo tanto, todo el denominador tiende a infinito. 1 sobre un denominador que tiende a infinito, el resultado de eso tiende a 0, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Sigo teniendo albañiles trabajando acá al lado, así que si escuchan esos ruidos es alguna masa que está golpeando el paredón. Pido disculpas por eso, pero bueno. Pasa, ¿qué va a ser? Profe, ¿puede volver a Sí. explicar la del exponencial, el segundo camino? Bueno. Y vuelvo. El segundo camino. En el segundo camino elegí una recta vertical en x igual a 2 y en y que tiende entonces a más infinito. Digo más infinito, estamos hablando de valores positivos de y de módulo enorme, ¿no? Por eso la tendencia sobre esta recta es hacia más infinito de la parte imaginaria. Le calculamos el límite a la expresión. En el primer paso he obviado, o lo he realizado directamente, he calculado el límite para cuando z tiende a infinito de la parte real, o sea, la exponencial de x cuadrado, más la parte imaginaria, la unidad imaginaria por el límite de la parte imaginaria de la función. Para cuando z tiende a infinito. Por el camino que elegí, ¿no? X igual a 2, y que tiende a más infinito. Nos concentramos entonces ahora a calcular el límite de cada uno de los dos límites que aparecen en esta expresión. Pensando en el primero de los límites, cuando x es igual a 2, acá nos quedó la exponencial de 2 al cuadrado. Acá no estamos haciendo paso al límite, simplemente estamos poniendo el valor que nosotros fijamos, ¿no? En este caso, x igual a 2. Entonces la exponencial de 2 al cuadrado es la exponencial de 4. Esto de escribirlo así, x, es lo que nosotros escribimos en cálculo 1, por ejemplo, o en la secundaria, como e elevado a la, ¿no? Es lo mismo, sino que en muchas notaciones, incluso lo vamos a utilizar nosotros en variable compleja, aparece como una función directamente con su argumento, como el seno de, como el coseno de, ¿sí? Como el logaritmo de, el nombre de la función y entre paréntesis el argumento. Es lo mismo que decir e elevado a la x cuadrado, ¿no? Digo porque no necesariamente se pudo ser parte de la dificultad. Cuando x es igual a 2, entonces nos queda la exponencial de 4. ¿Sí? Nos quedaría entonces el límite para cuando y tiende a más infinito de e a la 4. Y eso es el límite de una constante. Esa expresión no depende de y. Por lo tanto, el resultado, el primer término, es e a la 4. Entiendo que esa pudo haber sido la dificultad. Continúo, ya que estamos en el segundo de los límites que tenemos que calcular. No depende de x, entonces no tengo que hacer ningún reemplazo previo al cálculo del límite. Cuando y tiende a más infinito, acá nos queda infinito sobre infinito, ¿no? Porque nos queda algo que tiene infinito elevado al cuadrado, en el denominador lo propio, encima más 1, nos queda infinito sobre infinito. Calculamos entonces lo necesario para levantar esa indeterminación. Acá particularmente apliqué la regla del L'Hopital, 2y sobre 2y. Esto es 1. Seguiría siendo indeterminado, ¿no? Porque nos quedaría infinito sobre infinito, pero puedo simplificar estas expresiones o aplicar nuevamente el L'Hopital y entonces este límite, ahora sí,
es 1, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, era con la anotación la duda. Gracias. Ah, bien, 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 bien. Sí, debí haber reparado eso a la hora de decirlo, porque para muchos de nosotros esto es a esta altura nuevo, ¿no? Esta nueva forma de nombrar a la exponencial. Y aparecen muchos ejercicios de nuestra guía, e incluso en el teórico, con esta nueva notación. Entonces está bueno que aprovechemos este tiempo para mencionar. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Profe Paicho, Sí. en ese otro límite que usted explicó, el de z sobre z cuadrado más 1, digo Sí. por si alguno lo está pensando, nos quedaría en principio infinito sobre infinito. Estaría buenísimo que hubiera regla del L'Hopital, profe Paicho. Ah, sí, pero todavía no sabemos, porque no sabemos derivar todavía en variable compleja. Si hubiera regla del L'Hopital, ¿sabes qué, no? Se nos va a solucionar mucho. Vamos a ver, cuando veamos derivada, si esa herramienta es posible. Bien, ¿no hay ningún comentario en el chat entonces, que por ahí no haya visto? No, Gaby. Bueno, continúo entonces con continuidad. La consigna del ejercicio 3.6 de todos sus incisos es la misma, porque nos pregunta dónde son continuas las siguientes funciones. ¿Sí? Y empieza con un cociente, una función f de z, que es un cociente de polinomio, ¿no? Como adelantaban Alejandra y Alba hace un instante, los problemas de continuidad en fracciones racionales los tendríamos o los vamos a tener, como dice la teoría, en los ceros del denominador. Siempre y cuando no sean ceros también del numerador, podemos asegurar que la función en primera instancia no va a estar definida, por lo tanto ya no va a ser continua. Después sí podremos estar discutiendo sobre la existencia o no del límite, pero al no estar definida, ya se haría un motivo por el cual entonces la función deje de ser continua. No se estaría cumpliendo una de las condiciones de continuidad. Recuerden que para variable compleja trabajamos con las tres mismas condiciones de continuidad para la continuidad de una función en un punto, en un valor de la variable z0, que son la existencia de la función, la existencia del límite cuando z tiende a ese z0, y la igualdad entre el límite y la función, como ya se adelantaba en el cuestionario al principio. Nos concentramos entonces en la condición de la no existencia de la función cada vez que tengamos un cociente cuando el denominador puede hacerse cero, ¿no? Entonces, si hay valores donde la función no va a ser continua, va a ser en las raíces del denominador. Tenemos un polinomio de grado 2, entonces sí o sí tenemos dos raíces. Las buscamos y serán entonces los valores que deberemos exceptuar para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Los valores donde la función no será continua. Acá echamos mano a nuestra fórmula de la resolvente, como es una cuadrática, identificamos rápidamente quién es A, B y C, 1, 4 y 5 respectivamente. Recuerden que ahora en variable compleja no hacía falta poner el más menos acá, porque esta raíz de menos 4 ya me daba los dos resultados, ¿no? Sería menos 4 a la 1 medio, yo he obviado ese cálculo, pero atendiendo a que seguramente a este menos 4 lo pueden pensar como 4 por menos 1 y la raíz de menos 1 es i y menos i. Lo podemos pensar rápidamente. Si no, insisto, hacemos en cálculos auxiliares menos 4 a la 1 medio y obtenemos los dos resultados posibles. ¿Sí? Estos son los valores de z, raíces del denominador, o sea, valores de z donde f de z no existe. No existe f de menos 2 más i, no existe f de menos 2 menos i. Por lo tanto, la función no va a ser continua en esos valores y no hay otros valores donde haya problemas de discontinuidad, porque son funciones para nosotros también conocidas en los complejos, ¿sí? ¿Qué digo? Polinomios, que sabemos que, por lo que hemos leído, son continuos en todos los valores de z, ¿sí? En todos los valores de la variable. Como pasaba con la variable real, esto es una buena noticia, ¿no?
Entonces la respuesta sería todos los z pertenecientes a los complejos y z distinto a estas dos raíces, menos 2 más i y menos 2 menos i. ¿Sí? Un ejemplito sencillo como para analizar continuidad en estos casos, ¿no? El inciso C ya es una función definida por tramos que también aparecen en variable compleja, y esta función tiene una expresión compleja también, por supuesto, para z distintos de 0, y otra expresión diferente, en este caso una constante 0, si z es igual a 0. Nos pregunta dónde son continuas las siguientes funciones, ¿no? Cuando no tengo identificada la función o no la tengo expresada en función de z, sino en funciones de partes reales y partes imaginarias de z, como en este caso, podremos echar mano aparte de la teoría que nos decía que una función donde yo identifico quién es u y quién es b, parte real y parte imaginaria de la función, va a ser continua si la parte real y la parte imaginaria de esa función lo son, o en los mismos valores donde sean simultáneamente continuas parte real y parte imaginaria. Digo, porque acá, ¿cuáles son los candidatos donde puede haber discontinuidad? Y los valores donde se produce el cambio en los tramos, ¿sí? O sea, z igual a 0 es un sospechoso, al menos, de una posible discontinuidad, porque si la función en z igual a 0 llega a ser igual al límite de la función, en z que tiende a 0, la función será continua y si no será discontinua. Pero también deberíamos analizar las expresiones, donde las expresiones de la parte real y la parte imaginaria podrían tener alguna dificultad. En este caso, observando la parte real, podría hacerse 0, la parte real, para cuando x y y sean 0 simultáneamente. ¿Sí? Pero bueno, eso coincidiría con z igual a 0, la tendencia de z al 0, por lo tanto no nos agregaría un punto nuevo de análisis. ¿Sí? Vamos a analizar entonces qué pasa en z0 igual a 0, pensando en la posible discontinuidad en ese punto. Veamos si se cumplen entonces las condiciones de continuidad en z0 igual a 0. Las tres condiciones al respecto las resume en estas tres. Vamos con la más sencilla. La más sencilla, para mi punto de vista, es analizar si está definida la función en z0. Insisto, en este caso, z0 igual a 0. Y sí, uno de los renglones de la definición de la función es para z igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 0. Esa primera condición, o esa que yo he tomado como primera para analizar, se cumple. Pasemos entonces a ver qué sucede con el límite de la función. Ver si existe primero, y en el caso que exista, analizar si es igual al valor de la función en z0. Acá vamos a echar mano entonces para determinar la existencia o no de ese límite a lo que hemos hecho hace un instante en el ejercicio 3.5. Llegar al z igual a 0, o acercarnos, mejor dicho, a z igual a 0 por dos caminos diferentes. Uno de los caminos que yo elegí es sobre el eje cuando x vale 0 y cuando y tiende a 0 por derecha, sobre el eje imaginario positivo. ¿Sí? Me estoy acercando al origen. Acuérdense que ahora nos tenemos que acercar al z igual a 0, ¿no? Eso es lo que decía en nuestro paso anterior. Me acerco al origen entonces a través de una recta coincidente con el eje imaginario positivo. X igual a 0, y tiende a 0 por los valores más grandes que 0, por derecha. Si le calculo el límite a esta expresión, si x es igual a 0, notarán ustedes que directamente esta expresión, el primer término, la parte real de nuestra función, es 0, porque nos quedaría 0 sobre y cuadrado, o sea, 0. Por lo tanto, el límite de una constante, para cuando y tiende a 0, será la constante misma. ¿Sí? Es el próximo paso que sigue acá. Mientras que la parte imaginaria es 2, y la sigo expresando, no depende de y, entonces notarán que fácilmente el cálculo nos dará la constante 0 más la constante 2i. O sea, 2i es el resultado parcial de este límite yendo por ese camino. Elijo otro camino para llegar al origen. Perdón, Gaby, no entendí bien. Bueno. ¿Por qué x al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado no te da una indeterminación? Que te quedaría 0 dividido 0.
Porque en realidad yo voy a calcular un límite a la parte real de esto. O sea, voy a calcular un límite de variable real. ¿Sí? Para calcular el límite de variable real, elegí un camino donde x vale 0. Si x vale 0, esta expresión, antes de hacerle paso al límite, me queda 0 sobre y cuadrado. ¿Sí? No estoy haciendo paso al límite, por lo tanto no podemos hablar de indeterminaciones todavía. 0 sobre y cuadrado, valga lo que valga y, 0 sobre y cuadrado es 0. Ahora, a partir de ahora, hago paso al límite. Bien, ¿Sí? bien. Ya entendí, ¿Se sí. entiende? Sí, Bien. Y como ahora hago paso al límite, en la parte real me quedó 0. El 0 no depende de y, por lo tanto el límite de 0 es 0, el límite de 2 por la unidad imaginaria también. Es la constante misma, 2i. ¿Se entiende? Sí, entendí. Pasa que yo Bien. sabía que pasa el límite, entonces no me quedaba. Ah, bien, perfecto. Sí, es un detalle fino, pero es interesante y por ahí la anotación nos da muchas pistas, ¿no? Daría la sensación de que uno estuviera tomando el límite cuando x y y tienden a 0 al mismo tiempo. Y no, eso no es así. X es igual a 0, por lo tanto, primero trabajo con la expresión para ver si se modifica algo cuando x es igual a 0. Se modificó tanto que la parte real es igual a 0 y ahora tomo el límite, ¿no? ¿Sí? No es tomar el límite para dos tendencias diferentes, sino es darle el valor que corresponde al camino que elegí. El otro camino que elegí es acercarnos al origen por la recta que va sobre el eje X positivo, ¿no? Y igual a 0, X tiende a 0 por derecha. ¿Sí? Y acá, fíjense que hago lo mismo, ¿no? Las condiciones que y valga 0, por lo tanto, analizo todo este corchete en y igual a 0 antes de calcular el límite. Nos quedaría x cuadrado sobre x cuadrado más 0, o sea, x cuadrado sobre x cuadrado, y la parte imaginaria no depende de y, entonces me sigue quedando 2i. Ahora, recién ahora, hago paso al límite cuando x tiende a 0 por derecha. Cuando x tiende a 0 por derecha, ahora sí hace que acá yo tenga una indeterminación. X es la variable real. Esa indeterminación es el tipo 0 sobre 0. Pero esta novia, el paso que puedo hacer, podría aplicarlo a Hospital, por supuesto, pero me parece que es gastar energía. Porque sí, porque se puede simplificar, ¿no es cierto? X cuadrado con X cuadrado se simplifica, porque estoy haciendo paso al límite ahora sí, cuando X se acerca a 0, no en X igual a 0, por lo tanto esa simplificación es válida y me queda 1. ¿Se entiende la diferencia con el caso anterior? Espero que sí. Bueno, ya visoran por qué, ¿no? Bueno, Maxi, gracias. Ya visoran entonces que los dos resultados a los cuales llegamos, por dos de las infinitas posibilidades a través de las cuales nos podríamos haber acercado al origen, dio distinto, ¿no? Por lo tanto, la primera, la que está listada como primera de las condiciones, que era la existencia del límite cuando z tiende a 0 en este caso, no existe. Si no existe esa condición, ahí voy con la consulta. Si no existe esa condición, mucho menos podemos pensar en que sea igual a la función, ¿no? Por lo tanto, la conclusión sería que en z igual a 0 hay una discontinuidad. Respondiendo a la pregunta que decía, ¿dónde son continuas las siguientes funciones? Son continuas para todo z, a excepción del caso que acabamos de encontrar. Encontramos una discontinuidad en z igual a 0, por lo tanto, para responder a la pregunta, sacamos el z igual a 0, ¿no? Sí, vamos con la pregunta. ¿Cómo se da cuenta que puede, así a simple vista, que no puede existir el límite? En realidad, no me doy cuenta a simple vista, pero hay como sospechas de que eso así sea. La sospecha está, bueno, antes que nada, se hace como justificado el esfuerzo para ver si existe o no el límite, porque en 0 justamente hay una partición, ¿no? Entonces, antes que nada, en la partición, probá, porque puede que la función en esa partición valga una cosa y el límite valga otra, porque tenemos expresiones distintas. Eso justifica el por qué pensar en el 0. Después que ya pensamos en el 0, ¿por qué empezar a probar por caminos diferentes? Y en realidad uno diría porque esto no está en función de z, no es fácil factorizar esta expresión de tal modo
que cuando z tiende a 0 se simplifiquen cosas, se levanten indeterminaciones por algunas simplificaciones, ¿sí? O por algunas propiedades. Entonces, hay posibilidades de que por caminos diferentes encuentre resultados diferentes. Solo posibilidades, y ahí voy a tu pregunta. ¿Qué hubiese pasado si yo pruebo con 2 caminos y me da el mismo valor? Y pruebo con un tercer camino, y de nuevo, va al tercero, el mismo valor. Bueno, no puedo asegurar que el límite exista por más que siga repitiendo lo mismo, siempre lo mismo. Entonces tendré que buscar una estrategia que permita esta sospecha de que el límite va existiendo, o daría la sensación de que existe, buscar otra herramienta que me permita asegurarlo para todo z. Esa herramienta podría ser la definición del límite, que ustedes saben que es bastante complicado utilizarla para comprobar un resultado, o reemplazar x y y por algunas expresiones en función de z, que es lo que decía al comienzo de los ejemplos que veíamos, ¿no? En lugar de x ponemos una expresión equivalente en función de z y z conjugado, como lo hacíamos en la clase pasada, y tratamos de trabajar ahora en función de z para encontrar esa única expresión que me lleve al resultado único del límite, hipotéticamente hablando, ¿no? Yo lamento no poder dar una respuesta, decir, elijo esto por tal cosa. Ustedes saben que el cálculo del límite, cuando estamos hablando de más de una variable, se transforma en buscar atajos, buscar caminos alternativos para llegar a algunas conclusiones. La buena noticia es que uno ahora, tenía la ventaja de que si encontraba la no existencia del límite, ya podía sacar una conclusión. En este caso es que la función es discontinua. ¿Está bien? El problema es, como te decía recién, si los distintos caminos nos llevaban a la misma tendencia de la función. Ahí teníamos que buscar una forma genérica para poder demostrar la existencia del límite. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, me alegro. Yo, Gaby, quería agregar algo. Sí, cómo no, Alba. Voy con el pizarrón. Cuando nosotros pensamos a la función f de z como... ¿Para que dejo de compartir un ratito entonces? No dejes, porque Okay. se ve el pizarrón y es esto nomás. Cuando nosotros pensamos a la función f de z como una parte real, la función u de 2 variables, y la parte imaginaria, que es la función b de 2 variables x e y, decimos que f tiene límites si existe el límite de u y existe el límite de b. Y cuando pensamos en el límite de u y en el límite de b, estamos viendo lo mismo que se veía en cálculo 2. Acá tenemos una función de 2 variables y tomamos límite para x y que tienden, en este caso, a 0, 0. Y lo mismo vale para la b. Entonces, por ahí, si uno reconoce en alguna de estas funciones alguno de los problemas que hemos visto en cálculo 2, bueno, por ahí puede anticiparse a sospechar qué pasa con el límite de esta f. Pero esto es exactamente lo mismo que lo que se vio el límite para 2 variables. Eso bien. nomás. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos con un ejemplo más, a no ser que haya alguna duda más todavía o algún comentario más. Bueno, me interrumpen, por favor, si hay algún comentario. El inciso E del mismo ejercicio de 3.6, insisto, bajo la misma consigna, que es identificar dónde son continuas las siguientes funciones, noten que también muestra una función definida por tramos, pero a diferencia del anterior, el primer tramo está en función de z, lo cual debería ser para nosotros un aliciente a la hora de calcular algún límite en el caso de que tengamos que hacerlo. Acá el tramo se parte... Los tramos se parten en z igual a i, la función tiene una expresión para z igual a i y tiene otra expresión para z distintos de i, ¿sí? De la unidad imaginaria. El planteo entonces es que en z0 igual a i, que coincide no solamente por ser el tramo donde, el valor de z, perdón, donde se parten los tramos de la función, sino también es el que hace 0 el denominador de uno de los tramos. Entonces el z0 igual a i es un terrible sospechoso de que pueda haber una discontinuidad, pero vamos a tratar de mostrar o de encontrar respuesta a esa pregunta, si hay discontinuidad o no.
Z0 igual a I, entonces es donde vamos a analizar ahora las tres condiciones de recién. El mismo planteo, exactamente el mismo, sino que con una expresión diferente a la anterior, incluso en la forma en la cual está presentada. Nos preguntamos si está definido en Z0, insisto, Z0 ahora es igual a I, la función está definida, es el segundo tramo de la función lo que la define, en este caso f de I es 2I. Esa primera condición entonces se cumple. Nos concentramos en determinar si existe el límite de la función f de z cuando z tiende a I. No dijimos nada, no dije nada en esto, porque lo di por sobreentendido. Por supuesto que si nos estamos acercando a la unidad imaginaria, en este caso, vamos a utilizar para el cálculo del límite el primer tramo donde están los z cercanos a I. ¿Sí? Todos los z distintos de I son los que definen el primer tramo. Los que están cerquitas de I, entonces, en el entorno de I, están en el primer tramo, no en el segundo. En el segundo están solamente, o está solamente, el tramo que se corresponde con z igual a I, ¿no? Esto es muy elemental para ustedes que vienen calculando límites de hace un montón de tiempo ya. Pero bueno, por las dudas lo digo. Entonces nos concentramos en calcular el límite del primer tramo de la función para cuando z tiende a I. Viendo que en el numerador tengo una cuadrática, podré determinar para poder factorizar y ver si puedo levantar esta aparente indeterminación. Digo aparente indeterminación porque todavía no la probé, pero lo voy a hacer. Cuando z tiende a I, esto se acercaría a I cuadrado más 1. I cuadrado es menos 1, por lo tanto nos quedaría menos 1 más 1, 0 en el numerador, 0 en el denominador. ¿Sí? No podría entonces hacer paso al límite directamente, como era esperable o una de las alternativas. Por lo tanto, decido entonces factorizar el numerador. Encuentro las dos raíces de este numerador, I y menos I. ¿Sí? En este caso es bastante fácil, haciendo z cuadrado más 1 igual a 0 y resolviendo esa ecuación en z, o utilizando la resolvente, o calculando menos 1 a la 1 medio, como ustedes quieran. ¿Vale? Factorizamos entonces este z cuadrado más 1 como z más I por z menos I. Notarán que esa factorización es bastante satisfactoria en el sentido de que me va a permitir simplificar con esa banda roja que cruza el alma, simplificar el z menos I con el z menos I. Y cuando hacemos paso al límite, esto me da 2i. Este paso al límite que hemos hecho, este cálculo del límite que hemos hecho, noten que lo hemos hecho para todo z, a excepción del i, que es el único limitante que tuvimos para esta simplificación y porque estamos calculando el límite. Por lo tanto, ese es el valor del límite. Esto es lo que diferencia a este caso del anterior. Cuando la expresión está en función de z y hago pasos que sirven para todo z, como en este caso levantar una indeterminación y calcular el límite, no necesito llegar por los infinitos caminos posibles al i, a z0 igual a i en este caso, ¿cierto? Sino que ya lo he calculado de una manera única, en un solo intento, y válido para todos los zetas cercanos a la unidad imaginaria en este caso, ¿no? Bien, he calculado entonces ese límite, y notarán entonces ustedes que el límite es igual a la función. Entonces se cumple no solamente la existencia del límite, sino también se cumple que el límite y la función valen lo mismo. Habíamos calculado la función por acá y valía 2i, calculamos el límite por acá y vale 2i también, valen lo mismo, ¿sí? Entonces la función es continua en z0 igual a i. Que era el único sospechoso, por lo tanto, para contestar a la pregunta ¿dónde son continuas las siguientes funciones? Diremos entonces que son continuas en todos los complejos. ¿Sí? No hay ningún valor de z donde la función presente alguna discontinuidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta hasta acá sobre esto último o sobre toda la presentación? Mientras se van animando, digo que con esto último podemos resolver todas las actividades de la unidad 3. Lautaro dice ahí que se entendió. Bueno, gracias Lautaro. Todas las actividades propuestas de la unidad 3, vieron que están intercalados los que nosotros proponemos como ejercicios. Hay buenos ejemplos también presentados en el texto de cátedra. Está bueno que sigan esos desarrollos. Pueden ser alguna práctica también interesante como para agregar
a la que vayan realizando. Y cuando digo que podemos hacer todas las actividades de la unidad 3, estoy ya suponiendo que las actividades de la unidad 2 y la 1 también están resueltas, ¿no? Podemos terminar con todas las actividades hasta la unidad 3 inclusive. ¿Mm? ¿Alguna consulta? ¿Algo que haya salido en el chat que por ahí no haya visto? A ver. Bien. Bueno, gracias entonces por la atención. Doña Alejandra, si quiere terminar con la grabación.